en todo, y que esta sea una gran herramienta para ustedes. Entonces vamos a comenzar ahora sí cómo estructurar un prompt de manera perfecta, de manera correcta y dejarme de estar perdiendo tiempo. Vamos a comenzar. Y aquí dice, Daniel nos habla de principios generales del diseño. ¿Cómo voy a diseñar este prompt? Y vamos a agarrarnos un ejemplo para poder hacerlo juntos. Número 1, es muy importante la claridad y la precisión. Antes de comenzar, por ejemplo, hablando de la panadería, antes de estructurar un prompt, sí es necesario que sepas qué quieres que te dé. Una campaña para verano y que la gente se le antoje la nueva línea de panquecitos. Quiero que me haga una idea de campaña para verano 2025. Quiero que sea muy atractiva, quiero que se atraigan la gente, quiero que vengan muchos jóvenes, millennial y que, o por ejemplo, tu público pudieran ser los niños, ¿no? Entonces sería dirigido a los niños, colores, intensos, colores, carritos, no sé cuál es la caricatura del momento de los niños, pero bueno, tener bien claro tu público objetivo, qué es la idea que quieres pedirle a ChatGPT, porque sí va a ser necesario que tú le digas todo el contexto y lo que necesites. Entonces, número 1, claridad en qué es lo que quieres. Aquí ya saca de una vez tus notitas o vele tomando captura de pantalla. Número 1, sé claro. ¿Qué quiero pedirle a este chatbot? Una campaña. Ok. Número 2, evita ambigüedades. Precisamente por eso es importante el paso número 1, porque así ya te vas a ir al grano. ¿Qué es lo que yo quiero? No, pues es que estoy pensando que tal vez quiero venderle a las mujeres jóvenes, pero pues que también los niños. No, evitar ambigüedades, es decir, tales son las edades, quiero esta campaña de esta y de esta manera. Y evitar ambigüedades también pudiera ser ponerle específicamente, no sé, los colores que quieras, ¿no? Si dices una campaña para verano, quiero que sean colores, no sé, brillantes. Así evitas las ambigüedades de a lo mejor decirle quiero colores de verano y tal vez el chatbot no necesariamente lo interprete como tú lo estás pensando. Número 3, proporciona contexto y es ahí donde va a entrar qué tipo de público tú estás buscando atraer, cuál es tu producto, cuánto tiempo, por qué tipos de medios tú vas a querer que tu campaña sea vista, en fin, ¿no? Y eso, por supuesto, que le va a ir dando un caminito mucho más definido a el chatbot y es muy importante que te sientes a pensar en los detalles para que después te estructure perfectamente esa campaña o el resultado que tú quieras, ¿verdad? Ahora, es importante que en este número 4, donde vas a experimentar y vas a refinar y va a haber reprocesos, pues tengas paciencia, ¿verdad? Al inicio vamos a equivocarnos y vamos a decir, chin, es que no es esto lo que quería, ¿no? Lo vimos, por ejemplo, con la creación de las imágenes o cuando nos pusimos a pedirle resumen de noticias, vimos que de repente como que esto no es lo que quiero, esto sí, y va a ser un estira y afloja, como decimos aquí en México. Sí va a ser necesario que, bueno, en lo que vas aprendiendo, pues tengas paciencia porque probablemente al inicio de una no siempre te salga, pero es parte de, ¿no? Vas a ir viendo cómo funciona y por supuesto los ajustes que tú puedes ir haciendo en tu perfil y en tu interacción con el chat. Vamos más adelante. Ahora, ya tengo toda la información. Ahora,
cómo la meto, qué hago, qué pongo primero, qué pongo después, dame un ejemplo. Bueno, aquí tenemos un muy buen ejemplo que puso Daniel Torres y está hablando de montar un club de lectura. Entonces aquí ya tiene un proyecto en mente y lo que busca es darle una mayor estructura para que no sea un desastre ni sea algo improvisado y que después esté lamentándose porque haya sido un total relajo y no queremos, por supuesto, que fracasar en nuestros proyectos, ¿verdad? Entonces vamos viendo que él puso todo en colores para que nosotros nos demos cuenta cuál es la estructura que pudiéramos poner en nuestras instrucciones, ¿verdad? Entonces, número 1 comenzó, ¿qué es lo que quiero hacer? Entonces voy a regresar, claridad y precisión, ¿qué quieres hacer? Número 1, aquí él pone, ¿me puedes elaborar una serie de consejos para montar un club de lectura? Entonces ya le está diciendo cuál es la idea, ¿verdad? Después, por la manera en la que está redactando la idea, por supuesto que le va a pedir mucho más específico, ¿no? Una lista, qué tipo de consejos, qué tipo de club de lectura, en fin. Pero la idea es, elabórame una lista de consejos para montar un club de lectura. Entonces, ahí vamos viendo la idea clara, no se enrolló con muchas líneas pidiéndole una idea como muy compleja ni muy complicada, porque supo que era. Después, añade contexto para que esta idea sea enriquecida. Entonces, punto seguido, el contexto. ¿Ok? Es para un club de lectura que estoy montando en una biblioteca provincial de Granada. Ok, bueno, ya por lo menos la región está ya en la instrucción, ¿verdad? Es un proyecto nuevo. Va a ser en una zona de una biblioteca, eso también es importante, ¿verdad? Sabemos que en las bibliotecas, hay mesas, hay sillitas, es un ambiente de mucha concentración, no es, por ejemplo, en una casa, no es, por ejemplo, en un parque donde habrá más ruido, donde a lo mejor es más difícil estar concentrado porque hay más distracciones, ¿verdad? Y va a ser mucho más difícil estar concentrado en lo que uno está haciendo. Entonces, ChatGPT, quiero que sepas, es en tal lugar, va a ser en tal región, ¿verdad? En tal país, en España, es un proyecto nuevo. Sabemos, bueno, que la lectura requiere también ciertos elementos, ¿verdad? El tener un recurso para poder leer, el también intercambiar ideas. Vamos viendo cómo es que este prompt tiene que ser enriquecido, ¿verdad? Además, dice, este club es para un público juvenil. Ahí está hablando de qué tipo de lectura van a tener, ¿verdad? Y tengo pensado hacerlo de manera semanal en sesiones de 2 horas. Cada sesión se centra en un libro. Entonces va a ser un libro por sesión y en 2 horas tendrían que saber, bueno, qué puntos van a hablar, algunos análisis, en fin. Después de este contexto que ya tienen de cómo es la idea de lo que quiere hacer y el contexto en el que se va a desarrollar este club de lectura, bueno, pues va a decirle qué formato quiere de respuesta, ¿verdad? Eso se refiere a la salida. ¿Qué formato quiero de respuesta? Sería, dame los consejos en formato de listado, como les comentaba, en un máximo de 5 puntos, no me enrolles más, y la respuesta no utilices más de 250 palabras. Entonces, este prompt es para alguien que quiere aprovechar el tiempo, 2 horas. Somos, no sé, ¿no? 10, 15 personas, o tal vez menos, ¿verdad? Porque 2 horas tal vez no sea tanto, y queremos hablar de un tema. No me enrolles, simplemente quiere él también dar instrucciones claras a ese club de lectura para que pueda haber mucha más dinámica en el grupo, ¿verdad? Y qué lenguaje quiero que utilice, ¿verdad? Entonces, que no sea a lo mejor demasiado estructurado porque pues son jóvenes, ¿no? Y dice, utiliza un lenguaje sencillo pero técnico, ¿no? Y entonces, esto es obvio que va dirigido a gente, a personas que aman la lectura y que entenderán este tipo de lenguaje. Entonces ya vimos un muy buen ejemplo para comenzar a utilizar la ingeniería de prompts. Dale captura de pantalla para que no se te olvide y tú lo puedas utilizar en tu próxima investigación o en tu proyecto.
Ahora, algunos consejos que nos da Daniel también en torno a cómo podemos estructurar, ¿verdad? Porque claro, hay infinidad de proyectos, cosas que tienen su complejidad y cada caso, por supuesto, siempre tendrá sus formas, su contexto, sus variantes. Entonces, algunas cosas que Daniel aquí nos dice a tener en cuenta es siempre empieza por lo más fácil, ¿verdad? A lo mejor te cuesta ser más puntual y más conciso. Bueno, a ver, vete lo más sencillito de lo que quieres. ¿Qué quieres? Vender panqués. Ok, bueno, ¿qué necesitas? Bueno, hacer una campaña, ¿ok? Entonces vas de algo mucho más sencillo a algo mucho más complejo, ¿verdad? Trabaja por partes, planifica bien qué es lo que quieres para que sepas y no estés ahí haciéndote bolas tú, haciendo bolas al chat. Y te digo, no perder el tiempo y tener lo más eficiente y sobre todo trabajando para ti. Algo que también ahí menciona es que si quieres como aprender más el por qué te está respondiendo de esta manera, yo, Leslie, creo que es importante pedirle las referencias de dónde estás sacando esa información para que después tú puedas ir a consultarlas y obtener más información, conocer un poquito más al autor. Por ejemplo, aquí dice, si queremos aprender, decirle siempre que justifique su respuesta, ¿no? Creo que eso también es una buena herramienta que puedes utilizar al momento de estar haciendo tu investigación y así vas diciendo, ok, a lo mejor, no sé, te da un consejo de marketing para tu campaña y tú dices, pero ¿por qué no? Y te puedes decir, mira, es que este tipo de colores son más atrayentes para causarle hambre a la gente, ¿no? O para causarle interés o para un público más intelectual, por ejemplo, hablando de la biblioteca, ¿no? Y entonces te va a ir justificando y tú vas a ir, por supuesto, aprendiendo más, sobre todo de tu entorno, a favor de tu proyecto, ¿verdad? Otra cosa, que eso a mí me ha pasado también, es que le pongo en el prompt, no quiero que hagas esto. Y es lo que dice aquí Daniel, ¿no? Es preferible indicar qué quieres que haga a lo que no quieres que haga. ¿Por qué? Porque este robot lo que hace es procesar palabra por palabra y le lleva tiempo y puede ser que afectes a la salida de la respuesta que te va a dar. Lo vas a enrollar. Entonces, evítate decirle, no quiero que me hagas, no, ponle, quiero esto. Es mejor que edites y añadas detalle a que después tengas que enrollarte tratando de ver cómo le quitas aquí, cómo le quitas acá, se hace más desastre. Ahora, aquí viene lo bueno, porque ya aprendimos la formulita, ¿verdad? Empezamos aprendiendo cómo es esta fórmula. Me voy a hacer un poquito más por acá porque creo que me va muy oscura. Entonces, ya aprendimos cómo estructurar el prompt, ¿no? Una idea clara, un contexto, la manera en la que quiero que me dé la salida, un listado, una historia, una tabla comparativa, en fin, la manera en la que quiero que me lo muestre, ¿verdad? El tono. Y bueno, eso queda como bastante completo, ¿verdad? Ahora, ¿quieres profundizar más? ¿Quieres enriquecer más tus prompts y poder hacerlos como todo un pro, como todo un profesional? Bueno, aquí te voy a dar la lista de los diferentes tipos de prompts que tú puedes utilizar para que tus respuestas sean mucho mejores, más específicas, mejores. Miren, aquí Daniel nos dio algunos ejemplos y que son muy claros y de verdad, tómale captura de pantalla para que no se te olviden. Fíjense bien, el abierto, el más sencillo, el que seguramente ya has utilizado. No tiene una respuesta única, es un tanto ambigua. ¿Qué es no sé, qué es el calentamiento global, ¿no? Y te va a dar una respuesta donde va a buscar por diferentes páginas, te lo va a estructurar como crea mejor para tu perfil, en fin. Bueno, se puede utilizar, pero es un nivel basiquito. Nosotros vamos a lo grande, queremos hacerlo bien, queremos hacerlo pro, queremos ser los mejores y que nadie nos venga aquí a decir que no sabes utilizar ChatGPT. Tú lo sabes utilizar y lo sabes utilizar de una manera muy
muy pro. Ahora, cerrados, ¿verdad? Hay otro tipo de prompts que son cerrados. Tú quieres una respuesta de un sí o un no. Una respuesta de una sola palabra que no te haga perder demasiado tiempo leyendo cuando sabes que es una respuesta específica y concreta, ¿verdad? Y por ejemplo aquí pues preguntan, ¿la inteligencia artificial puede mejorar la productividad en el trabajo? ¿Sí o no? ¿De acuerdo? Esas son de primaria, ¿verdad? Ahora hay unos que son extractivos, ¿verdad? Se centran en obtener información muy precisa en un texto o una fuente. Ahora, tú le puedes preguntar, ¿qué quiere decir tal texto, verdad? A lo mejor te encontraste con una bibliografía muy compleja, a lo mejor es un lenguaje ya antiguo o que son conceptos que tú apenas te estás familiarizando, científicos o médicos, y no te alcanza a dar, ¿verdad?, la capacidad para comenzar a entender bien del todo lo que está hablando. Bueno, puedes utilizar esta herramienta para decirle qué idea es la principal en este artículo, no sé, científico o lo que sea que estás buscando, ¿no? Y le puedes copiar o pegar el texto del archivo o subir el archivo y te va a dar la respuesta, ¿verdad? Entonces ahorita aquí estamos viendo cómo es la entrada, ¿ok? Tengo ya abierta mi página de ChatGPT, cómo es la entrada de mi prompt, ¿no? Aquí estas son algunas, vamos viendo el nivel, ¿verdad? Va de lo más sencillo, un poquito más complejo, un poquito más complejo. ¿Cómo le vas a dar la instrucción? A eso se le llama la entrada, ¿ok? Entonces, ya vimos abiertos, que eso no se necesita de verdad más que saber escribir para poder hacerlo. Abierto es lo más sencillito. Cerrado, un poquito más de complejidad, a lo mejor en estructurar la pregunta. El extractivo, ya a lo mejor puedes empezar a utilizar un archivo o copiar y pegar el texto ahí mismo. Informativos. Explica la ley de la gravedad de forma sencilla, ¿no? A lo mejor ya no sé, estás haciendo escuela en casa con tus hijos y dices, híjole, yo ya no me acuerdo de nada. Puedes ayudarte de la inteligencia artificial, ¿no? Y decirle, quiero esta respuesta objetiva y quiero que me la explique, que me la diga cómo es basada en hechos y ahí que te diga también de manera, no sé, sencilla con un cuentito, en fin, ¿verdad? Ahora, creativos. Y ya vamos viendo que también nuestro cerebro va a pedirnos más capacidad de razonamiento para poder preguntar si queremos una respuesta más creativa, ¿verdad? Permite estas respuestas imaginativas. Por ejemplo, escribe un poema sobre el universo en estilo haiku y ahí ya te vas a meter algo como mucho más, bueno, eso, creativo, de tu imaginación. Incluso ya hemos visto en otras ocasiones, ¿no? Creamos una imagen de un dinosaurio y eso también es algo creativo porque, digo, no tenemos fotografías de dinosaurios, ¿no? Algunas excavaciones, algunos, ¿cómo se les llaman? Hallazgos que nos pueden más o menos decir cómo era en esa época, pero bueno, el saber que puedes meter un prompt que te traiga una respuesta creativa, puedes utilizarlo también a tu favor. Ahora, basados en contexto, que incluyen información previa, y creo que esto está muy bueno para quienes estudian o tienen un negocio, para guiar la respuesta del modelo de una manera más específica. Ya hemos hablado que esto va a darle ¿cómo se dice? Que disminuyes este marco de error porque ya le vas diciendo de una manera mucho más específica, enriquecida, la instrucción que tú quieres. Entonces utilizas el contexto de lo que tú necesitas y te va a dar una mucho mejor respuesta, ¿verdad? Basados en una instrucción, es la última que nos da Daniel y dice que se enfoca en dar órdenes muy claras y específicas de un modelo, ¿verdad? Resume este texto en 3 puntos clave y en menos de 50 palabras. Entonces ya vimos que es una estructura mucho más compleja donde ya le estás diciendo de por lo menos 2 instrucciones de 2 formatos para la salida que te va a dar, ¿verdad? Resúmelo en 3 puntos y en menos de 50 palabras. Y ya vas a ver qué es lo que quieres, ¿verdad?
Y bueno, entonces ahí ya tenemos algunas maneras de cómo empezar a estructurar, ¿no? Si tú lo quieres hacer mucho más sencillo y no enrollarte tanto, ahí tienes unas opciones. Si tú quieres algo ya mucho más complejo, tienes estas otras opciones. Por ejemplo, basados en instrucción, basados en contexto, los puedes unirlos y hacer respuestas mucho mejores. Bien, ahora ya que estamos comenzando a meter la información a ChatGPT, nuestras entradas ya van a ser mucho más estructuradas y ya sabremos mejor cómo preguntarle al chatbot. Vamos a ver qué técnicas necesitamos conocer para que esto funcione mejor. Y vámonos a un nivel ya más arriba, ¿verdad? Hay algunas técnicas importantes y no son tantas, pero que nos pueden ayudar bastante a que dominemos esto, ¿verdad? Y aquí vamos a comenzar a ver unos ejemplos mucho más de la vida real, ¿no? No nada más de buscar un concepto, sino cosas que a lo mejor si estás estudiando, como te digo, o te dedicas a la docencia o a la creación de contenido, los puedes utilizar para que no te dé respuestas básicas que de hecho si vas y las buscas en Google, pues las vas a encontrar, ¿verdad? Con una baja calidad, sino que aquí te lo va a estructurar de una mejor manera. Ahora, técnicas básicas. Hay una muy popular, Zero Shot Prompting, ¿ok? Le pide a este modelo responder sin ningún ejemplo previo. Por ejemplo, explícame el modelo de las películas de David Lynch, por qué son tan confusas, ¿no? Es algo, como les decía, muy conciso, sencillito y no quieres demasiado rollo, ¿no? Zero Shot Prompting. Si tú quieres algo bien sencillito, corto, sin tanto rollo, puedes utilizar esta técnica. Otra técnica, Few Shot Prompting. Y aquí, a ver, ya sabemos que si Zero Shot Prompting es sin ejemplos, Few Shot Prompting puedes utilizar algunos ejemplos para que esta inteligencia artificial pueda entender, ok, quiere esta respuesta, ¿ok? Entonces, esta técnica la puedes utilizar de la siguiente manera, ¿no? La introducción, ¿qué quieres que haga? Ya lo conocemos. Ejemplos previos que puedes utilizar en tu contexto. Por ejemplo, quiero que respondas preguntas sobre las políticas de la empresa siguiendo este estilo de los siguientes ejemplos, ¿no? Entonces tú estás en recursos humanos o estás en tu negocio y quieres darle una atención al cliente más automatizada. Bueno, puedes utilizar esta técnica y dices ejemplos de respuesta. Entonces vas a ver qué fuentes debe de consultar. Vamos a ver cómo. Ejemplo número 1 dice, ¿cuántos días de vacaciones tenemos al año? La respuesta que tiene que dar sería: los empleados tienen derecho a 22 días hábiles de vacaciones al año, ¿verdad? Otro ejemplo que tú le vas a poner, ¿cuál es el horario de trabajo? Respuesta: el horario laboral es de lunes a viernes de 9 a 6 con una hora para el almuerzo. Ahora, la nueva pregunta, que es lo que quieres que te dé salida el chat, sería: ¿cuándo se recibe el pago del salario? Y ChatGPT tendría que responder: el salario se paga el último día hábil de cada mes mediante una transferencia bancaria. Si la fecha coincide con un día festivo, el pago se realizará el día hábil anterior, ¿ok? Entonces, ¿vieron cómo se volvió la complejidad de Zero Shot Prompting a algo mucho más complejo que tú puedes utilizar de verdad en tu trabajo? Y puedes subirle un archivito con las instrucciones que tú ya tengas y de ahí va a tomar la información, o le dices de dónde tú quieres que obtenga esas respuestas, si tú quieres a lo mejor de la Ley Federal del Trabajo, no sé, ¿no? Pero ya vieron, esto es mucho más complejo, mejor para tu trabajo. Ahora, vámonos más profundo, un reto para todos nosotros, Chain of Thought Prompting, ¿ok? Entonces aquí ya le estás dando muy parecido a lo que vimos anteriormente, basados en instrucción. Esta técnica es algo que le requiere, ¿verdad?, más análisis de la instrucción, pero te va a traer algo mucho más
más complejo, ¿verdad? Esta técnica fomenta el razonamiento paso a paso de los modelos de la inteligencia artificial y se desglosa en pasos lógicos antes de llegar a una conclusión. Y a mí me remonta a estas funciones anidadas de Excel, donde hace una instrucción y si es así, hace otra instrucción y si no es así, hace otra instrucción, así. Entonces, Chain of Thought, que es como una cadena de pensamiento en español, y lo puedes utilizar para instrucciones más complejas. Vamos a ver un ejemplo y Daniel nos pone el siguiente ejemplo. Analiza la validez de la metodología utilizada en el siguiente artículo científico paso a paso. Realiza lo siguiente, ¿ok? Sigue este enfoque y le da una lista, identifica el objeto del estudio, describe la metodología utilizada, evalúa si la muestra es representativa y si el diseño experimental es adecuado. Y número 4, analiza los resultados y si son estadísticamente significativos. ¿Ya se dieron cuenta la gran complejidad que puede procesar ChatGPT y los demás que ustedes utilicen? Y le adjuntas el texto, ¿ok? Y te va a traer esa respuesta porque además ya le diste el formato y le dijiste qué es lo que tiene que hacer en los diferentes pasos. Role prompting, otra técnica que se me hace muy muy útil, sobre todo por ejemplo lo que estábamos hablando hace ratito de poner un club de lectura o hacer una campaña de tu panadería, ¿no? Role prompting te va a ayudar para que asignes un rol específico a este modelo de la inteligencia artificial y adopte una perspectiva, ¿verdad? Es decir, tú le vas a decir que te dé unas respuestas como si él tuviera un rol específico y su manera de comunicarse entonces va a ser de esa forma, ¿de acuerdo? Vamos a ver un ejemplo. Eres un consultor de estrategia empresarial especializado en expansión internacional. Tu tarea es asesorar a un empresario que quiere expandir su negocio, ¿ok? Y quiero que la estructura de mi respuesta sea, nuevamente vemos la lista y el análisis, ¿de acuerdo? Como el que vimos anteriormente que dice, quiero que analices el mercado, evalúa la demanda y la competencia, ¿no? Número 2, oportunidades y riesgo. Número 3, recomendaciones estratégicas. Propon estrategias concretas para una expansión exitosa, ¿no? Y entonces a lo mejor tú eres un estudiante o tienes un negocio, lo puedes utilizar de infinitas maneras. Meta prompting, y aquí ya es como para que te explote el cerebro porque es una gran capacidad de análisis, ¿verdad? Serían utilizar prompts dentro de prompts. Muy similar a lo que hemos visto anteriormente. Vamos a ver un ejemplo, ¿de acuerdo? Primero explica cuáles son las características de un buen resumen, ¿no? Luego usa esos principios para resumir el siguiente texto en menos de 100 palabras. Por lo menos 3 instrucciones ya tiene, ¿no? Y le vas a dar el texto que quieres que trabaje. Vamos a ver otro ejemplo. Primero define los criterios que hacen que un ensayo académico sobre inteligencia artificial sea riguroso y relevante. Luego, usa estos criterios para evaluar el siguiente ensayo y su validez científica. Y vuelves a poner el ensayo que quieres que te trabaje. Y último ejemplo, primero define las principales posturas en el debate sobre el cambio climático. Luego simula un debate entre un científico ambiental y un economista sobre las mejores estrategias para reducir las emisiones del CO2. ¿Cómo la ven? Buenísimo. Este está también muy bueno para analizar algunos problemas y tareas más complejas, pero las puede hacer. Anclaje semántico. Y aquí vamos con otra técnica que también la puedes utilizar, ¿no? Es una técnica que incluye palabras claves o términos específicos dentro de un prompt para guiar la respuesta de la inteligencia artificial a un enfoque más específico. Obtendrás obtendrás una respuesta mucho más compleja, ¿verdad? Vamos a ver el ejemplo. Eres un experto en marketing digital. Ya le diste un rol. Explica de manera detallada cómo una empresa puede mejorar su presencia en redes sociales, abordando estrategias para aumentar el engagement mediante contenido interactivo, ¿no? Optimizar la segmentación de la audiencia utilizando datos demográficos y crear contenido viral aplicando storytelling. Ya le dijo también
qué formato quiere que utilice, proporciona ejemplos y menciona herramientas como Meta Business Suite o Google Analytics. Y aquí podemos ver cómo es que se utilizan estas palabras y conceptos específicos a lo que le estás pidiendo en ese rol y en ese problema, esa tarea que tiene que trabajar, para que, por supuesto, también te dé una salida con ¿cómo se dice? Este enfoque. Vamos a seguir más adelante. Prompting multimodal, ¿no? Aquí va a generar respuestas combinando diferentes tipos de entrada y vamos a ver cómo mejora la comprensión del texto que le estamos dando, permitiendo interacciones más ricas y precisas. Vamos a ver el ejemplo que nos da Daniel. Analiza la siguiente imagen de una radiografía de tórax y describe 6 signos de neumonía. Justifica tu respuesta usando términos médicos como opacidades pulmonares y patrón alveolar. Y vemos cómo ya utiliza técnicas que vimos anteriormente, como el que analice, como el que utilice un archivo, como el que describa, además de que justifique, además de que utilice este anclaje semántico, ¿no? Que fue el último que vimos. Y este prompting multimodal creo que es muy bueno. Creo que puedes utilizarlo y resume mucho de lo que pues ya hemos visto, ¿verdad? Y vamos al siguiente, prompt chaining. Es un encadenamiento de prompts y que es una técnica en la que una tarea compleja se divide en múltiples interacciones con la inteligencia artificial. ¿Cómo? El ejemplo es generar un plan de negocio para una startup de inteligencia artificial. Así que si tú tienes tu negocio, puedes utilizar este prompt. En primera instancia define en 3 líneas qué problema resuelve la startup y cuál es su propuesta de valor. Segundo prompt. Basado en la respuesta anterior, describe a qué público objetivo está dirigida la startup. Tercer prompt. Ahora crea un análisis de mercado basado en la propuesta de valor y público objetivo. Cuarto prompt. Con base en los datos anteriores, elabora un modelo de ingresos sostenibles. Y vimos cómo nos ayudó a estructurar nuestro propio negocio y así poder animarnos y tener un negocio propio, ¿verdad? De una manera mucho más estructurada. Modularidad es la siguiente técnica donde consiste, en diseñar plantillas reutilizables que se pueden ajustar a diferentes contextos sin necesidad de escribir prompts desde cero cada vez. Y esto yo creo que es algo que podemos todos utilizar para evitarnos, ¿verdad?, estas tareas repetitivas de buscar y tener que escribir todo nuevamente. Bueno, pues aquí vemos un gran ejemplo en donde puedes utilizar una plantilla y diseñarla y por supuesto no tener que estar nuevamente generándola desde cero, ¿verdad? Y vemos que aquí lo estructura de esa manera, ¿no? Eres un experto ya nada más le ingresas el tema, debes generar un informe ingresas el tema, y nuevamente le pides en lista la manera en la que lo quieres, ingresando los datos, nada más cambiándolos, ¿verdad? Y bueno, como ven, estas técnicas están buenísimas. Van a tener que regresar el video para volver a leerlas, analizarlas y por supuesto aplicar las que más les conviene, ¿verdad? Ahora, voy empezando, pero ¿cómo puedo rectificar la calidad de la respuesta que me está dando, verdad? ¿Ustedes qué creen? ¿Ustedes qué creen? Miren, aquí Daniel nos da algunos puntos con los que tú puedes verificar cómo vas, ¿no? Si necesitas añadirle detalles, quitarle algunas cosas. ¿Cómo es que mi prompt está bien hecho? Bueno, para determinar la calidad de un prompt es necesario evaluar los siguientes puntos y son 4 fáciles. Precisión. ¿La respuesta es correcta y libre de errores? Número 2. Relevancia. La respuesta se enfoca en lo que el usuario realmente necesita. Y ahí podemos ir quitando paja.
Número 3, coherencia. La información es lógica, fluida y estructurada correctamente. Nos vamos a ir dando cuenta si el robot fue estructurando bien la respuesta o nosotros, ¿verdad? Necesitamos refinar nuestras capacidades en las técnicas del prompting. Número 4, concisión. Se evita información redundante y se responde de manera eficiente. Con estos 4 pasos, la verdad es que pudiéramos hacer grandes proyectos y así la idea de tu vida que ya la tenías y que no sabías ni cómo empezarla, bueno, pues ya la verdad es que ya no es un pretexto, ya ni siquiera creo que tengas necesariamente que contratar a alguien para comenzar a estructurar una idea de negocio y poder utilizar esta herramienta. Ahora, algo importante. Y aquí vemos un lado que puede reforzarte para evitar, por supuesto, caer en no estructurar bien tu prompting. ¿Y a qué me refiero? Bueno, pues los sesgos. Siempre tenemos sesgos donde no supimos estructurar bien, no entendimos muy bien la técnica, todavía nos falta refinar y podemos, por supuesto, caer en sesgos que nos hagan que nuestras respuestas, bueno, no sean de la mejor calidad. Y aquí Daniel también nos habla de algunos de ellos. Habla de que hay algunos sesgos que son por parte de la inteligencia artificial, los datos que tiene, los datos que no tiene, pero hay algunos otros que parece que son la mayoría nuestros, en donde no estructuramos bien las preguntas, ¿no? No, pues sí, puede ser que nos haga falta la información y no sabemos muy bien cómo estructurar la pregunta y por lo tanto podemos caer en no permitir que nos dé toda la información que pudiéramos necesitar para una mejor respuesta. Y el número 1 nos habla del sesgo de entrenamiento, ¿verdad? Y eso es algo que ya trae la inteligencia artificial y que por supuesto, más que se trabaje, bueno, pues poco a poco se irá disminuyendo este sesgo, pero así sucede. Ocurre cuando el modelo ha sido entrenado con datos que reflejan un desequilibrio en la representación de temas, culturas o perspectivas. Y eso ya también es algo que inevitablemente pues siempre va a estar presente, ¿verdad? Porque conforme avanza la historia, pues seguirán surgiendo hechos, datos, culturas, cosas y bueno, creo que será casi que imposible que esté totalmente al día, a cada segundo actualizado. Siempre habrá un sesgo, ¿verdad? Porque pues digo, es Dios cómo va a saberlo todo desde antes y la gente que se dedica a la programación, bueno, pues también tendrá que saber cómo ir programando todo eso y actualizarlo. Un ejemplo, bueno, que tú le pongas grandes filósofos de la historia, eso es bastante vago, pero una corrección que aquí nos propone sería grandes filósofos de diferentes tradiciones y periodos históricos, ¿no? Para que no nada más te dé una lista de algunos, sino que tú seas más específico y le digas grandes filósofos de diferentes tradiciones y periodos históricos. Otro sesgo sería el sesgo de confirmación, que ya nos correspondería a nosotros para tener más cuidado, en el que podemos nosotros sugerir la respuesta, ¿no? Ya tenemos algunos, ¿cómo le llaman? Prejuicios. Y podemos llegar con eso a preguntarle, ¿no? Y nos ponen un clásico ejemplo. ¿Por qué la inteligencia artificial es peligrosa? ¿No? En vez de decir, bueno, a ver, dame las ventajas y desventajas de la inteligencia artificial o qué riesgos y beneficios trae la inteligencia artificial. Sesgo geográfico. Y este está interesante porque dice que la inteligencia artificial puede favorecer algunas perspectivas, por ejemplo, occidentales, porque se tiene más data de esta zona geográfica que del otro lado, ¿no? Y bueno, pues también aquí nos da algunas correcciones que podemos utilizar de otras regiones al momento de hacer nuestras preguntas. El sesgo de selección de información se da cuando el usuario pide información sin solicitar una visión equilibrada o fuentes contrastadas, ¿verdad? Y, por ejemplo, dame pruebas de que la energía nuclear es perjudicial, ¿no? Muy parecido al de sesgo de confirmación, como que ya uno viene predispuesto y no permitimos que la respuesta sea más robusta, ¿verdad? Con un enfoque más amplio, sino que ya queremos darle un enfoque, ¿verdad? Una dirección a lo que nosotros pensamos.
pero sería bueno, consultar algunas maneras mejores de hacer estas instrucciones, ¿no? Y el sesgo de representación, que también es algo de la inteligencia artificial, donde algunas áreas de conocimiento pueden estar subrepresentadas, también muy parecido al de sesgo geográfico. Y nosotros podemos empeorarlo al decirle, háblame de grandes inversores, ¿no? Inventores, perdón. Y la corrección o algo que puede ser una opción, pudiéramos decirle, háblame de grandes inventores de distintas épocas y regiones, ¿no? Y ya se abarca tanto más tiempo en su investigación como en geografía, ¿verdad? Y no nada más te va a dar, por ejemplo, de Estados Unidos o de México, en fin. Sesgo de formulación de la pregunta, que yo creo que aquí también, bueno, pues es muy fácil que caigamos hasta que la práctica nos vaya refinando. Y esto ocurre cuando nuestras preguntas son ambiguas y no sabemos bien cómo guiar la inteligencia artificial. Pero, bueno, ya les di herramientas que de verdad ustedes, creo yo, ya están como graduados de un nivel básico de la inteligencia artificial. La ingeniería del prompting es algo súper interesante que únicamente van a poder refinarse si lo están constantemente utilizando, permitiendo que, bueno, pues su habilidad también sea pues mejorada, ¿verdad?